Bienvenidos a un recorrido por uno de los casos más escalofriantes de la historia de Savannah, Georgia. Antes de empezar, escribe en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es al momento de escuchar esta historia. Queremos saber qué lugares son los que visitan estos cuentos grabados y en qué momento, del día o de la noche. El camino a Savannah desde Charleston nunca se había sentido tan largo. Era 1844 y Genevieve Dufresne, recién casada con el dueño de la plantación, Edward Dufresne, contemplaba el musgo español balanceándose en la brisa húmeda de Georgia. De acuerdo con los registros parroquiales de la Iglesia Episcopal de St. John's, el matrimonio había unido a las dos familias más ricas del sur, las Dufresne y las Bellamy, ambas dinastías algodoneras. Lo que aquellos registros no revelaban era la mirada vacía en los ojos de Genevieve mientras decía sus votos, un detalle registrado solo en el diario personal de su dama de compañía, Sarah Thompson. La plantación Whitfield abarcaba 800 acres justo fuera de los límites de la ciudad de Savannah, sus columnas blancas erguidas como guardianes contra el cielo que se oscurecía. La casa principal era de 3 pisos con 22 habitaciones, todas catalogadas en un inventario que el padre de Edward había encargado antes de su muerte en 1838. En la propiedad vivían 73 esclavos. Sus nombres, edades y tareas registradas en un libro de contabilidad encuadernado en cuero y guardado bajo llave en el escritorio del estudio de Edward. El algodón Dufresne se vendía a precios más altos en las subastas de Savannah, aunque pocos preguntaban por los métodos que lo generaban. Cuando Genevieve llegó a Whitfield a principios de marzo, la primavera comenzaba a teñir la tierra, pero el aire dentro de la casa permanecía viciado y pesado. La antigua ama, la madre de Edward, había fallecido 3 años atrás, y la casa había sido desde entonces tan solo mantenida por los esclavos domésticos bajo la supervisión indiferente de Edward. Según la carta que Edward le escribió a su socio de negocios, James Hartwell, el 2 de abril de 1844, la adquisición de una esposa finalmente le traería el orden apropiado al hogar y le permitiría dedicarse por completo a los negocios. Las primeras semanas en Whitfield fueron silenciosas para Genevieve. Su esposo se iba a los campos o a su almacén en Savannah antes del amanecer y regresaba mucho después de que ella se hubiera acostado. El personal doméstico se desplazaba como fantasmas, surgiendo cuando era necesario y desapareciendo en las sombras de los aposentos de servicio o la cocina en la parte trasera de la casa. De la correspondencia privada de Genevieve, que se descubrió tras la renovación de 1962, le escribió a su hermana en Charleston: «Soy una extraña en mi propia casa. Hablo más con las paredes que con cualquier ser vivo». Fue su tercer mes en Whitfield que Genevieve lo notó por primera vez. Según los registros familiares, Noah Langston había sido comprado en el mercado de esclavos de Savannah en 1842 como trabajador de campo de primera, a pesar de su piel más clara y su inusual alfabetización. El recibo de compra, en los archivos de la Sociedad Histórica de Georgia, lo caracterizaba. 26 años, fuerte, sin marcas visibles, sabe leer y escribir. Precio pagado, $1.2. Lo que el recibo no decía era que Noah había crecido en Filadelfia antes de ser secuestrado y vendido al sur, una verdad que no se revelaría hasta años después a través de testimonios reunidos por abolicionistas. A Noah lo habían reasignado de las filas de campo a los establos tras demostrar talento con los caballos. El establo estaba lo suficientemente cerca de la casa como para que Genevieve pudiera verlo desde la ventana de su habitación en el segundo piso. De acuerdo con su diario personal, encontrado en un compartimento secreto de su escritorio en 1954, ella lo espiaba a diario, tomando nota de sus acciones, la manera en que murmuraba a los animales, lo diferente que era su postura a la de los otros hombres esclavizados en la propiedad. «Hay algo en sus ojos», escribió el 17 de junio, «algo que conoce más allá de estos sofocantes acres. Cuando piensa que nadie lo observa, su postura se transforma, como si se liberara temporalmente de un peso invisible. Me pregunto qué estará pensando cuando tiene esos lapsos de distracción». Para mediados del verano, Genevieve había inventado excusas para ir a los establos. Se interesó de repente por montar a caballo y exigió que Noah ensillara su caballo cada mañana. Aquellas caminatas eran pequeños escapes del encierro de la casa grande, aunque, por las normas de la plantación, Noah debía seguirlos a una distancia prudente para asegurarse de que estuviera segura. Las entradas del diario de este tiempo se volvieron más frecuentes y ricas en detalles.
aunque Genevieve siempre se refería a Noah solo como el mozo de establo, o a veces, él. El 23 de agosto, su diario anotó: «Hoy habló de Filadelfia». Las palabras se le escaparon como agua entre las manos ahuecadas, recogidas y ocultadas de inmediato, pero yo había oído lo suficiente para saber que no había nacido para esto, no criado en cautividad. Nuestros ojos se encontraron, y el entendimiento fluyó. Se había revelado demasiado, y yo había oído más de lo que era prudente para cualquiera de nosotros. Lo que empezó por curiosidad, se transformó en una obsesión. Según los chismes de la cocina, recogidos más tarde por los escritores de la WPA de la década de 1930, la señora empezó a llamar a Noé para cosas que deberían haber hecho los esclavos domésticos: arreglar una persiana suelta cerca de su sala de estar, mover muebles en la biblioteca, cargar libros que ella misma podía haber llevado. La jefa de las esclavas, Marta, le advirtió a Noah del peligro, pero él no parecía poder alejarse. Edward Dufresne estaba ajeno, absorto en la caída de los precios del algodón y el aliento en el cuello de los acreedores. La correspondencia de negocios de la época, archivada en la Asociación de Comerciantes de Savannah, reveló crecientes problemas monetarios que Edward ocultaba a su joven esposa. Una carta de su banquero del 10 de septiembre le recomendaba recortar inmediatamente los gastos domésticos y vender posesiones no esenciales, incluso esclavos extra, para seguir siendo solvente. Las primeras hojas habían caído cuando Genevieve dio su paso más atrevido. Según el propio relato de Noah, que dictó años más tarde a un periodista del norte, el cual lo publicó de forma anónima en 1861, ella se le acercó en los establos durante una tormenta en que los demás trabajadores se habían refugiado. Me preguntó por mi vida antes de Whitfield, decía el informe. Cuando me callé, dijo que ya sabía que no había nacido esclavo, que se notaba en mi forma de hablar, de ser. Se ofreció a enseñarme a leer mejores libros de los que tenía a mi alcance, y dijo que sería nuestro secreto. Lo que Noah no sabía, lo que no se revelaría hasta que los archivos judiciales clasificados fueran desclasificados en 1957, era que Genevieve ya había descubierto partes de su historia. Entre sus pertenencias, había hallado una misiva del tratante de esclavos que vendió a Noé, en la que comentaba rumores de que el hombre había sido sustraído ilegalmente del norte y recomendaba discreción en su manejo y empleo. Durante los días más frescos del otoño, Genevieve y Noah se encontraban en secreto en la pequeña biblioteca del primer piso de la casa principal, donde él decía que iba a mover libros o a arreglar estanterías. Ella le prestaba libros de poesía, de filosofía. Según recordaría más tarde Martha, Noah a veces se quedaba en la biblioteca hasta 1 hora, saliendo con una expresión cuidadosamente neutra que no podía ocultar la chispa en sus ojos. El 12 de noviembre, Edward regresó temprano de un viaje de negocios y encontró a Genevieve leyendo en voz alta. Noah estaba cerca, supuestamente limpiando estantes, pero escuchando atentamente. El diario de contabilidad de la plantación de ese día anota simplemente: castigo para el esclavo Noé. Reasignado al grupo de campo inmediatamente. En la nota no se hace mención de los 20 latigazos que recibió Noah, solo vistos por el capataz y 3 trabajadores de campo, que fueron obligados a mirar como advertencia. El diario de Genevieve está en blanco durante 2 semanas después de esto. Cuando volvió a escribir el 27 de noviembre, su escritura se había transformado. Ahora era más tensa y controlada. He cometido un error terrible, escribió. Mi estupidez ha herido. Debo recordar mi lugar, mis responsabilidades, mi rol en esta casa. Pero el silencio no duraría. Según la documentación de la propiedad, a principios de diciembre, enfermó uno de los esclavos de la cocina, lo que provocó una falta de personal doméstico. Trajeron a Noah de vuelta a la casa grande por un tiempo, para que ayudara a bajar las decoraciones navideñas del ático y a preparar la fiesta anual que los Dufresne daban para las familias de las plantaciones vecinas. Fue en medio de estos arreglos que sucedió el desastre. Martha, quien llevaba su propio diario clandestino de lo que ocurría en la casa en trozos de papel escondidos debajo de un tablón en los aposentos de servicio, anotó que el 18 de diciembre vio a Genevieve deslizarle un papel doblado en la mano a Noah mientras éste cargaba ramas de pino al salón principal. Horas después, Edward encontró el mismo papel en el escritorio de su esposa.
una carta a medio escribir que detallaba un plan para escapar al norte con la ayuda de Genevieve. Lo que siguió solo se documentó de forma fragmentada y a través de diversas fuentes, a menudo contradictorias. En el libro de castigos de la plantación se puede ver que Noah pasó la noche en el cobertizo de herramientas para ser tratado por la mañana. Genevieve fue encerrada en su habitación, la puerta cerrada con llave desde fuera. Según Martha, la casa quedó en un silencio incómodo, interrumpido solo por los pasos de Edward en la biblioteca y sus ocasionales viajes para servirse otro vaso de bourbon. Poco después de medianoche, Martha dijo que había oído al amo salir. Unos 20 minutos después, se oyeron gritos desde la dirección del cobertizo de herramientas, seguidos de un único disparo. Para el amanecer, las noticias se habían extendido por los aposentos de esclavos de que Noah había escapado de alguna manera de su prisión y había atacado a Edward cuando fue descubierto. El amo se había defendido, disparando un tiro que erró. Noah había escapado por la noche. Su paradero era desconocido. Esta explicación se convirtió en el relato oficial del informe del sheriff del condado de Chatham del 19 de diciembre de 1844. Una recompensa por la captura de Noé se publicó en el periódico Savannah Republican 3 días después, tildándolo de peligroso y sospechoso de dirigirse al norte. No se dijo nada de la participación de Genevieve en el plan de escape, pero las notas secretas de Martha revelaron otra historia. La señora escapó de su habitación esa noche. Oí sus pasos en la escalera trasera. Cuando el amo partió, ella lo siguió. Lo que ocurrió en el cobertizo solo lo saben los tres, pero creo que fue la señora quien abrió esa cerradura, no el chico que huyó, como dicen. El resto de diciembre y hasta Año Nuevo, Genevieve se quedó encerrada en su habitación, saliendo solo para la cena de Navidad con los socios de negocios de Edward y sus esposas. Según Eleanor Hartwell, la esposa de James Hartwell, que estaba allí esa noche, Genevieve parecía una muñeca de porcelana, hermosa pero fría, que hablaba solo cuando se le hablaba directamente. Sus ojos nunca se encontraban con los de su esposo al otro lado de la mesa. Para febrero, Eduardo había contratado un nuevo palafrenero y públicamente dejó atrás el incidente. Genevieve retomó poco a poco sus obligaciones como señora de Whitfield, aunque el servicio observó que casi nunca salía de los jardines formales. Su ropa de montar estaba intacta en su armario. La verdad de aquella noche de diciembre podría haber quedado enterrada para siempre, conocida solo por quienes habían participado en ella, de no ser por un descubrimiento realizado en 1868, después de la guerra, cuando la desolada plantación Whitfield se desvanecía lentamente. Un periodista del norte, que estaba investigando para un libro sobre la guerra de Georgia, inspeccionó la propiedad abandonada. Entre los escombros del cobertizo de herramientas, encontró una cajita de hojalata escondida en un hueco de la pared. En el interior había un diario, sus páginas manchadas de agua pero aún legibles. El diario era de Noah Langston. Las entradas, que luego compartió en parte el periodista, revelaron una impactante verdad. Noah Langston no era solo un hombre culto secuestrado del norte, sino el medio hermano de Edward Dufresne. Según Noah, compartían al padre Elijah Dufresne, quien había tenido una relación prolongada con una mujer esclavizada en sus propiedades de Pensilvania antes de trasladarse al sur y hacerse miembro de la Sociedad de Georgia. Noah había sido educado en Filadelfia por su madre tras su liberación y había vivido como un hombre libre hasta los 24 años, cuando fue secuestrado mientras viajaba por negocios a Baltimore y vendido al sur. Por una cruel coincidencia, había terminado en la hacienda de su medio hermano. Aunque Edward nunca lo supo, Noah había reconocido el nombre de Dufresne de inmediato, pero ocultó su identidad por temor a un peor trato si se descubría la verdad. Las últimas páginas del diario, aunque muy deterioradas, parecían indicar que Noah se había revelado ante Genevieve durante sus encuentros en la biblioteca. Esta comprensión, más que el amor, lo había impulsado a ofrecerle escapar. El plan había sido darle dinero y papeles que probaran su derecho a la libertad una vez que llegara al norte. Lo que ocurrió aquella noche de diciembre sigue siendo un misterio. El diario de Noah se interrumpe el 17 de diciembre. La última entrada dice: mañana lo intentaremos. G. ha logrado reunir los papeles y el dinero. Si todo va bien, recuperaré mi nombre y mi libertad. Si fracaso,
ruego que este diario perdure para narrar mi verdad. Genevieve y Edward Dufresne se quedaron en Whitfield hasta 1861, cuando la guerra los obligó a mudarse a la menor propiedad de Edward en Augusta. Según los documentos de impuestos y la correspondencia privada, su matrimonio siguió existiendo en papel, pero dormían en habitaciones separadas y rara vez se les veía juntos en público. Edward falleció en 1865, poco después del fin de la guerra, y dejó la ya deteriorada finca de Whitfield a primos lejanos, ya que él y Genevieve no tuvieron hijos. Genevieve regresó a Charleston con su familia, donde vivió en paz hasta su muerte en 1882. El periodista que encontró el diario de Noah intentó seguirle la pista a lo que le ocurrió después de aquella noche de diciembre. Los registros abolicionistas de Filadelfia indicaron que un hombre que coincidía con la descripción de Noah llegó a la ciudad a principios de 1845, pero no permaneció allí. Una nota de periódico de Boston de 1847 mencionaba una conferencia de un señor N.L. que acaba de fugarse de la esclavitud de Georgia, pero no se pudo encontrar más información. Lo que pasó exactamente el 18 de diciembre entre Noah, Genevieve y Edward es uno de los muchos secretos susurrados de la plantación Whitfield. La tierra fue finalmente reclamada por la naturaleza. La casa principal se derrumbó en la década de 1920 tras décadas de abandono. En 1968, mientras excavaban para un nuevo complejo de viviendas en lo que habían sido los campos de la antigua plantación, los trabajadores desenterraron restos humanos cerca de lo que había sido el cobertizo de herramientas. El análisis forense confirmó que se trataba de restos de un varón de entre 20 y 30 años que había fallecido hacía unos 120 años. El cráneo presentaba un solo disparo, nunca fue identificado, y los restos fueron enterrados en una tumba sin nombre en el cementerio Colonial Park en Savannah. Se construyó la vivienda, pero los habitantes dicen que la zona donde se encontraba el antiguo cobertizo se siente extrañamente fría, incluso en pleno verano en Georgia. El libro de contabilidad encuadernado en cuero de Whitfield, que ahora se encuentra en la Sociedad Histórica de Georgia, tiene una última entrada en la escritura de Edward del 20 de diciembre de 1844. Algunos secretos deben permanecer enterrados. El nombre Dufresne no merece menos. Si se trataba de la huida de Noah, de su verdadera identidad, o de algo más oscuro, aún hoy es un misterio. Los que visitan la antigua propiedad de Whitfield juran haber visto una figura a caballo en la niebla del amanecer galopando hacia el viejo camino que una vez llevó al norte hacia la libertad. La figura nunca llega al final. Se desvanece a la vista a medida que el sol se eleva. Los historiadores locales descartan estos avistamientos como folclore, pero otros se preguntan si algunos viajes quedan inconclusos, algunas verdades aún luchando por ser escuchadas. Tal vez lo más aterrador de esta historia no sea lo que conocemos, sino lo que desconocemos. ¿Cuántas otras familias ocultaban secretos similares? ¿Cuántas identidades perdidas, lazos rotos, verdades enterradas? En los harapos y en las ruinas de nuestro pasado yacen innumerables historias sin contar, esperando silenciosamente a que alguien finalmente escuche. El diario de Genevieve Dufresne, que ahora se encuentra en las colecciones especiales de la Universidad de Georgia, finaliza con una entrada del 1 de enero de 1845. El año nuevo no trae renovación para mí. Haré mi trabajo, interpretaré el papel, diré lo que tenga que decir, pero una parte de mí escapó a la oscuridad esa noche y no creo que vuelva. Algunos escapes son para siempre, otros son solo espejismos. Espero que haya encontrado lo primero, porque yo sigo en lo segundo. El cobertizo donde se vio por última vez a Noah permaneció en pie hasta 1959, superando en décadas a la casa principal. Quienes recorrieron la ruina a menudo decían sentir una desesperanza aplastante en su interior, como si el aire aún arrastrara la emoción de aquella noche de diciembre. Cuando el cobertizo fue finalmente derribado, los trabajadores descubrieron marcas extrañas grabadas en las paredes interiores, marcas que algunos dijeron que eran símbolos africanos de protección, mientras que otros reconocieron como mapas de navegación para los que seguían la estrella polar hacia la libertad. En 1965, una anciana que decía ser nieta de Marta, la esclava principal de la casa, se presentó con una historia que había sido transmitida de generación en generación en su familia. Según la historia, ni Edward ni Noah murieron en Whitfield esa noche.
El disparo se realizó al aire en medio de un forcejeo, y ambos hombres sobrevivieron. Lo que pasó después es incierto, pero la mujer afirmó que Edward se dio cuenta de su relación con Noah durante su enfrentamiento, y eso lo transformó. La historia de la mujer no pudo ser confirmada y los historiadores la consideran folclore. Pero algunas anomalías en los registros públicos, la ausencia inexplicable de Edward durante 2 semanas en enero de 1845, retiros extraños de sus cuentas y cartas que hablaban de un asunto familiar discreto, dan a entender que podría haber algo más en el relato de lo que se ve a simple vista. La plantación Whitfield se perdió hace mucho tiempo. Sus límites se desvanecieron con el tiempo y el crecimiento. Pero las preguntas que abre siguen vigentes. ¿Qué es la familia? ¿Cómo reconciliarse con las verdades ocultas? ¿Podemos alguna vez liberarnos por completo de las sombras del pasado? Tal vez lo único seguro en esta narrativa sea su incertidumbre. Los retazos de vidas guardados en tinta y recuerdos, piezas de un rompecabezas incompleto. Como muchas otras partes de nuestra historia compartida, la verdad de Genevieve Dufresne y Noah Langston se encuentra en algún lugar entre lo que se escribió y lo que se olvidó, entre lo que se grabó y lo que se borró a propósito. El musgo español todavía se balancea en el aire de Georgia, susurrando misterios que tal vez nunca lleguemos a entender del todo. En 1954, al renovar un antiguo juzgado en el centro de Savannah, unos trabajadores encontraron un compartimento sellado tras una estantería, en lo que había sido el despacho privado de un juez. En su interior había un paquete de cartas atadas con una cinta azul desvanecida, dirigidas a G.D. y firmadas solo con una N. Las cartas nunca habían sido enviadas. Los registros del condado nombraron al habitante de la Cámara entre 1845 y 1848 como el juez William Harrington, quien había presidido varios casos notables de derechos de propiedad en disputa tras la muerte de ciudadanos prominentes. Según su diario personal, archivado en la Sociedad Histórica de Savannah, Harrington estaba vagamente relacionado con los Dufresne a través del matrimonio de la hermana de su esposa. Las misivas, ahora guardadas en cajas libres de ácido en los archivos estatales de Georgia, parecen ser la narración de Noah Langston de su vida después de esa noche de diciembre en Whitfield. La escritura es idéntica a la del diario hallado en el cobertizo de herramientas, aunque los peritos observan signos de estrés físico o daño en las entradas anteriores. Según estas cartas, Noah sí escapó esa noche, pero no solo. La primera carta, del 3 de febrero de 1845, comienza: Mi querida G. Escribo aunque sé que nunca recibirás estas palabras, pero no puedo soportar la idea de que pienses que morí esa noche. La realidad fue más extraña que cualquier cosa que leímos juntos en esas horas robadas. La carta continúa explicando cómo Edward, al sorprender a Noah y Genevieve en el cobertizo, sí disparó un tiro, pero al suelo, no a Noah. Lo que vino después lo cambió todo. De acuerdo con Noah, tuvo que revelar su identidad como medio hermano de Edward para prevenir la violencia. La mirada en su rostro, escribió Noah, al darse cuenta, es algo que nunca olvidaré. La incredulidad se convirtió en furia, luego en una frialdad calculadora que reconocí de las caras de nuestro padre. Ahora, había descubierto la traición de su esposa y su tierra, el escándalo que podría destruir el nombre de Dufresne de una vez por todas. Lo que pasó después desafía todas las narrativas oficiales. Noah dice que Edward, tras una hora de discusión, hizo una oferta. Noah desaparecería supuestamente huyendo al norte. Edward denunciaría la fuga y fingiría intentar recuperar su propiedad, pero en secreto, Edward daría dinero a Noé para que se estableciera lejos bajo un nombre nuevo, con la condición de que nunca revelara la verdad sobre su relación. Temía el escándalo más de lo que deseaba la venganza, escribió Noah. El gran Edward Dufresne, hijo de la sociedad de Georgia, hermano de un hombre que había esclavizado sin saberlo. Esa información destruiría no solo su reputación, sino todo lo que representaba el nombre de Dufresne. La mayor revelación en las cartas es que el propio Edward ayudó a escenificar la fuga, disparando el tiro que se informaría y dejando rastros de lucha. Según Noah, la prioridad de Edward era minimizar el daño a su reputación, no castigar a su esposa ni a su medio hermano recién descubierto. La segunda carta, del 10 de abril de 1845,
Lo localiza en Cincinnati bajo el nombre de Nathan Lewis. Me he hecho un trabajo en una imprenta, escribió. El patrón pregunta poco a sus operarios. Solo le interesa que sepan manejar las máquinas y que entreguen a tiempo. La ironía no se pierde en mí. Ahora edito los mismos periódicos que antes ofrecieron recompensas por mi captura. En las 6 cartas, escritas entre 1845 y 1847, Noah se preocupa por el bienestar de Genevieve. Me pregunto cómo debe ser tu vida ahora. Atrapada en esa casa con él, ambos rehenes de secretos. ¿Te ha castigado? ¿O el castigo es el silencio, la negación de que nada pasó, de que nada cambió? La última carta, del 12 de noviembre de 1847, indica que Noah había oído algo acerca de los Dufresne. He sabido de las dificultades financieras de y de tu mudanza a Augusta. No sé si la muerte de Whitfield te entristeció o te alivió. Ese lugar no trajo más que oscuridad para los dos, aunque por motivos distintos. También he escuchado historias de vuestras vidas separadas en la misma casa. Una prisión de etiqueta que puede doler más que las cadenas de hierro. La misiva finaliza. No volveré a escribir. Estas palabras, como las otras, nunca te alcanzarán. Pero tal vez algún día, cuando todos los que podrían ser heridos por ellas se hayan hecho polvo, alguien halle estas páginas y sepa que Noah Langston vivió, sobrevivió y llevó el recuerdo de aquellos pocos momentos de honestidad en la biblioteca Whitfield hasta su último aliento. Cómo habían llegado las cartas sin enviar a la oficina privada del juez Harrington era un misterio. Una teoría planteada por los historiadores es que Noah pudo haberlas mandado al juez en busca de consejo legal sobre cómo reclamar su herencia como hijo legítimo de Elijah Dufresne, solo para desistir. Otros creen que el propio Edward pudo haber interceptado las cartas y habérselas entregado a Harrington para que las guardara o para que le aconsejara legalmente sobre el posible escándalo. En 1868, el año en que el periodista encontró el diario de Noah en el cobertizo derrumbado, se publicó un breve aviso fúnebre en un periódico de Cincinnati para Nathan Lewis, impresor, respetado ciudadano, de unos 50 años. La nota decía que Lewis no tenía parientes vivos, pero era lamentado por compañeros y amigos que lo conocían como un hombre reservado y digno que parecía llevar una carga invisible. Los registros del cementerio indican que Lewis fue enterrado en una pequeña parcela que había adquirido años atrás, con una lápida sencilla en la que figuraba su nombre adoptado y las fechas c. 1811 hasta 1868. Debajo de las fechas está grabada una sola línea. La libertad, una vez conquistada, nunca se olvida. Si esto se trataba de su huida de la esclavitud o de algo más, está por verse. Las tierras de la plantación Whitfield cambiaron de manos varias veces en las décadas posteriores a la Guerra Civil. A principios de siglo, la antigua gran finca se había parcelado en pequeñas explotaciones, la casa principal abandonada y en ruinas. Los niños del lugar decían que veían luces en las ventanas de arriba por la noche, a pesar de que la casa no tenía electricidad ni residentes. En 1923, una gran tormenta destruyó la última estructura en pie, esparciendo los últimos restos físicos del legado Dufresne por los campos cubiertos de maleza. Según un informe de prensa sobre el derrumbe, los equipos de limpieza encontraron entre los escombros porcelana rota, plata deslustrada, trozos de muebles y, lo más sorprendente, un pequeño retrato en miniatura de una mujer que los historiadores locales identificaron como la joven Genevieve Dufresne. El retrato, que hoy se encuentra en el Museo Histórico de Savannah, muestra a una joven morena de mirada grave ataviada con un vestido azul de cuello alto característico de la década de 1840. Lo que la hace famosa no es lo que representa o cómo se hizo, sino lo que se descubrió detrás de ella. Cuando se abrió el marco para restaurarlo en 1972, los restauradores encontraron un pequeño trozo de papel comprimido entre el retrato y su soporte. En él, con tinta desvanecida tras más de un siglo, 5 palabras. Algunas jaulas tienen barrotes invisibles. La vida de Genevieve después de Whitfield se sigue a través de las cartas de su hermana y los anuncios sociales de Augusta. Al parecer, vivió recluida en la menor de las casas Dufresne, frecuentando lo mínimo la vida social, a pesar de estar casada con un hombre de negocios aún relevante.
Los registros de la iglesia indican que asistía con regularidad a la episcopal de Saint Paul en Augusta, donde se desempeñó como voluntaria en obras de caridad, atendiendo a viudas y huérfanos. Tras la muerte de Edward en 1865, Genevieve permaneció en Augusta alrededor de un año antes de regresar a Charleston. Las cartas de su hermana a una prima, en octubre de 1866, decían que Genevieve ha vuelto muy diferente de la muchacha animada que nos dejó hace 22 años. Menciona lo justo sobre su vida con Edward, y hemos aprendido a no preguntar. Hay cosas que no se ven, pero que se sienten en cada aliento. En Charleston, Genevieve se quedó viviendo con su hermana viuda hasta su muerte en 1882 a los 58 años. Su testamento, radicado en la corte del condado de Charleston, incluía una cláusula inusual, $500, para ser entregados en secreto a la Sociedad Caritativa de Impresores de Cincinnati. No se dio ninguna razón de por qué dejó esta herencia, y no hay evidencia de que Genevieve tuviera alguna vez algo que ver con Cincinnati o el negocio de la imprenta. La última pieza del rompecabezas en esta telaraña de secretos y verdades a medias se reveló en 1965, cuando los restos descubiertos cerca del cobertizo de herramientas estaban siendo inspeccionados antes de su entierro. Entre las escasas pertenencias encontradas junto al cadáver destacaba una pequeña llave de latón, muy corroída, pero reconocible por el tipo que solía usarse para maletas o baúles personales a mediados del siglo XIX. En 1966, mientras excavaban para preparar la construcción de las futuras casas que se edificarían sobre los antiguos terrenos de la plantación, los obreros desenterraron una cajita de metal a unos 3 pies de profundidad y a menos de 50 yardas del lugar donde se habían descubierto los restos humanos. La cerradura estaba oxidada, pero al romperla, la caja reveló un reloj de bolsillo para hombre, con las iniciales ED grabadas en el dorso, un documento plegado que se desmoronó al tocarlo, y un retrato en miniatura similar al de Genevieve en las ruinas de la casa principal, pero dañado, como si alguien lo hubiera apuñalado repetidamente con algo afilado. El hallazgo desató la hipótesis de que los restos podrían ser en realidad los de Edward Dufresne en lugar de Noah Langston, desafiando la creencia establecida de que Edward había sobrevivido hasta 1865. Pero la revisión posterior de los registros de Augusta verificó que Edward estuvo presente allí desde 1861 hasta su muerte, documentada por fuentes creíbles, tales como registros comerciales, registros fiscales y registros de asistencia a la iglesia. Si los restos no eran de Edward, y no había huido a Cincinnati como decían sus cartas, ¿de quién era el cuerpo enterrado al borde de la plantación Whitfield durante más de un siglo? ¿Y por qué tenía el reloj de Edward y un retrato destrozado de su esposa? Algunos historiadores han sugerido que un tercer hombre pudo haber estado involucrado en los acontecimientos de diciembre de 1844, posiblemente el capataz u otro esclavo que fue a la casa de Noé y se topó con la violencia en su lugar. Otros creen que los elementos podrían haber sido plantados con un cuerpo no asociado para confundir cualquier investigación, posiblemente por el mismo Eduardo, para fortalecer la narrativa del intento de fuga violento de Noé. El documento destrozado que hallaron en la caja de metal fue enviado a restauradores de la Universidad de Georgia, pero solo pudieron recuperar partes. Las partes legibles parecen fragmentos de una carta o documento legal que mencionan legítima reclamación, reconocimiento paterno y división justa de la herencia. Fuera de contexto, estas líneas podrían sostener varias interpretaciones del enigma de Whitfield. El nuevo desarrollo de viviendas edificados sobre las antiguas tierras de la plantación en los años 70 se llamó Whitfield Estates, y sus calles se titularon Dufresne Drive y Plantation Way, ecos higienizados de un pasado problemático. Los vecinos han reportado pocos incidentes extraños en las décadas que han pasado, pero el lugar en el que una vez se encontraba el cobertizo de herramientas permanece sin construir, integrado en un pequeño parque local sin ningún marcador histórico que señale su importancia. En 2004, mientras se realizaban trabajos de dragado para ampliar el puerto de Savannah, se desenterró un pequeño maletín de cuero en el lodo carente de oxígeno del fondo del río. En su interior, había objetos que parecían de la década de 1840, un neceser de afeitado para hombre, algunas monedas de oro y un paquete sellado de cartas dirigidas a Nathan Lewis de Cincinnati. Las cartas eran similares a ejemplos de la letra de Genevieve Dufresne de su diario guardado. ¿Cómo llegaron estas cartas al puerto?
Si alguna vez fueron entregadas y qué revelaban es un misterio. Los delicados papeles fueron trasladados a locales de conservación, donde esperan el complejo proceso de conservación que podría permitir que finalmente se puedan leer sin destruirlos. Tal vez la mejor pista sobre el enigma de Whitfield se encuentre en las notas secretas de Martha. La última nota, del 22 de enero de 1845, reza: «La señora vaga por la casa, como su propio espectro ahora. El amo la observa con sus ojos llenos de más miedo que enojo». Lo que ocurrió aquella noche los transformó. Algunos afirman que el palafrenero huyó al norte, otros murmuran cosas más oscuras. Lo único que sé es que 3 personas entraron en la oscuridad el 18 de diciembre, pero parece que ninguna de ellas volvió en realidad. Para los historiadores de Savannah y sus alrededores, la historia de la plantación Whitfield es más que otro enigma de antes de la guerra. Representa las historias enredadas y contradictorias que forman nuestra visión del pasado. Los documentos oficiales narran una historia, la correspondencia personal otra. La evidencia material insinúa posibilidades que los relatos escritos niegan, y a través de todo ello las voces de los más impactados, especialmente las personas esclavizadas, que presenciaron pero rara vez registraron estos acontecimientos, permanecen silenciadas, sus perspectivas perdidas en la historia. En 2015, un escaneo con radar de penetración terrestre en la antigua propiedad de Whitfield descubrió lo que parece ser un cementerio desconocido anteriormente, distinto del cementerio de esclavos, registrado en los archivos de la plantación. Se localizaron una veintena de tumbas fechadas principalmente en la década de 1840 por los escasos artefactos recuperados mediante arqueología de bajo impacto. Una tumba, algo alejada del resto, contenía los restos de una mujer de unos 40 años en el momento de su muerte, con una única posesión: un pequeño libro encuadernado en cuero y de páginas en blanco, salvo por una inscripción escrita a mano en la primera de ellas. La inscripción, aunque dañada, se ha interpretado como «para recordar lo que no se puede decir». Los historiadores aún discuten quién era esta mujer y qué tenía que ver con lo que sucedió en Whitfield. Una confidente de Genevieve, una testigo de la noche de diciembre, o alguien que escuchó retazos de la verdad a lo largo de los años y que llegó a saber demasiado como para registrarlo, pero demasiado como para olvidarlo. La historia de Genevieve Dufresne, Edward Dufresne y Noah Langston. Una historia de conocimiento prohibido, identidades ocultas y secretos enterrados pero nunca descansados, nos muestra que la historia nunca es tan simple como cuentan. Entre las páginas de los libros de contabilidad y las cartas, más allá de los mapas y los registros de propiedad, están las historias humanas que moldearon destinos y que aún resuenan en la actualidad. El lugar donde una vez se encontraba la plantación Whitfield no se ve mucho hoy en día. Ahora las casas suburbanas con céspedes cuidados ocupan la mayor parte de lo que antes eran campos de algodón. Los niños juegan en patios donde una vez lo inimaginable era la norma. El pequeño parque donde se encuentra el cobertizo de herramientas tiene un parque infantil y mesas de picnic. No hay nada que indique su importancia histórica. Pero algunas noches, especialmente en diciembre, los lugareños dicen que se siente un silencio extraño en el aire. Algunos dicen oír cascos lejanos o ver movimiento en el rabo del ojo, una figura que se desvanece al mirarla de frente. Otros hablan de repentinos e inexplicables accesos de tristeza o apremio al atravesar el parque, sobre todo al caer la tarde. Sugestión. La mente reaccionando a lo que una vez sucedió en esa tierra, o los fantasmas del pasado que ocasionalmente logran abrirse paso a través del tiempo, recordándonos que la historia nunca está realmente enterrada, solo a la espera de ser desenterrada. La última palabra sobre el enigma de Whitfield podría tenerla una nota anónima descubierta en el marcador histórico del cementerio Colonial Park en 1998, cerca de donde fueron reinhumados los restos sin identificar. Escrita con letra pulcra sobre papel amarillento, rezaba: «La verdad está entre hermano y hermano, esposa y marido, amo y esclavo». No la busquéis en tumbas ni en archivos, sino en los intersticios de lo escrito y lo vivido. La nota fue recogida por el personal del cementerio y guardada junto con otras notas. Su autoría nunca se descubrió, aunque la letra parecía la de una persona mayor,
que podría haberla escrito deliberadamente de forma antigua para dar la impresión de antigüedad. Si era una visión histórica real o solo un comentario poético, sigue siendo, como mucho de la historia de Whitefield, una cuestión de conjetura. Y así, el musgo español sigue meciéndose con el viento de Georgia. Las mareas van y vienen en el puerto de Savannah, y las historias olvidadas de nuestro pasado aguardan ser reveladas, una pieza a la vez. Para aquellos que se atreven a mirar más allá de las narrativas oficiales, a escuchar los silencios, a buscar en las sombras, las historias reales de lugares como la plantación Whitfield tienen mucho más que misterios que resolver. Tienen reflexiones sobre nuestra humanidad colectiva, nuestra capacidad para la crueldad y la compasión, el engaño y la verdad a través de los siglos. En las palabras que se dicen que fueron de Genevieve Dufresne en sus últimos días, anotadas por la hermana de su hermana y guardadas en una Biblia familiar, la historia es lo que recordamos. La verdad es lo que no podemos olvidar, incluso cuando lo intentamos.